estreno de la historia oficial. No Ah, sé si es el claro. estreno o el día que ganó el Oscar, Sí. pero también es una fecha. No, el estreno en El estreno. 1985, hace Exacto. 40 años. 40 añitos, nada. Parece que fue ayer. Marcos Cittadini, repasamos las noticias Dale, en sonidos. dale, perfecto, y arranquemos por ayer, ya que hablábamos de ayer, porque ayer vos lo mencionabas Qué y en día, el editorial vas a estar abundando también, pero vamos a escuchar a Javier Milei en su discurso en el que dejó afuera a excombatientes, hubo mucha queja por esto, allí en la Plaza San Martín, y decía lo siguiente. Nosotros siempre dejamos claro que el voto más importante de todos es el que se hace con los pies, y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros. Por eso buscamos ser una potencia a punto tal que ellos prefieran ser argentinos y ni siquiera haga falta usar la disuasión o el convencimiento para lograrlo. Nadie puede tomar en serio el reclamo de una nación cuya dirigencia es conocida en el mundo por su corrupción e incompetencia y por llevar a la Argentina a los brazos de la escoria del mundo. Quien empobrece sistemáticamente a su suelo y hace causa común con dictadores y dictadorzuelos entra a cualquier negociación diplomática desde una posición de desventaja. Luego, si a eso le sumamos el desarme y la demonización deliberada a las Fuerzas Armadas, teníamos la receta perfecta para que las Islas Malvinas permanezcan para siempre en manos extranjeras. El primer paso que debemos dar, entonces, es levantarnos como país en todo sentido, tanto material como espiritualmente, y recuperar el lugar en la comunidad internacional que nunca debíamos haber perdido. Y no hay otra manera de hacerlo que aplicando las ideas de la libertad, tanto dentro de nuestras fronteras como hacia afuera, abriéndonos al comercio internacional y con una política exterior alineada a las naciones libres. Bien, una mezcla porque lo primero fue más escuchado, esto de votar con los pies, que es una mala adaptación, digo, no tiene absolutamente nada que ver, porque eso se adapta sobre todo a situaciones de migración y todo esto. El territorio malvinense es un territorio argentino. Uh-huh. Esto es lo que la primera cuestión. Pero bueno, vos después en el editorial te vas a meter, con lo cual no avancemos demasiado en eso. Sí vamos a escuchar otro momento en el que habla de soberanía, Javier Milei. ¿De qué? Soberanía. Habla de lo que no conoce. Soberanía. Ya había utilizado el argumento del Reino Unido, el tema de la autodeterminación, lo acabamos de escuchar, y ahora habla de soberanía y mirá con qué lo liga. La soberanía no es que el Estado tenga muchas empresas, ni que financie la industria cinematográfica, ni recitales de cuartas, ni cosas semejantes. Creer que a mayor Estado, mayor soberanía es un concepto orwelliano bajo el cual la política ha pretendido a lo largo de la historia ocultar sus negocios sucios y cuyo resultado es un pueblo pobre y esclavo de un Estado omnipresente. Nosotros, en cambio, hemos venido a recuperar esa palabra, que hasta hace poco tenían secuestrada para darle el sentido que realmente merece. Un pueblo soberano es un pueblo floreciente, pujante, respetable y sobre todo orgulloso de sus Fuerzas Armadas. Una nación como la que supo levantar la generación del 80. Bueno, ahí está. Entonces, en el medio mete la cuestión del desfinanciamiento de la industria cinematográfica y la cultura en general, ¿no? Explícale, digamos, a todos los países del mundo que tienen institutos de cine, ¿no? Para promocionar, fomentar la industria audiovisual, porque le da trabajo a mucha gente, y aparte porque produce cultura, digamos, ¿no? Genera bienes culturales. Eso en la balanza comercial de un país es importante. Y en la Argentina es mucho más importante. Lo que pasa es que esta gente vota con los pies y piensa con los pies, que peor todavía. Sí. Victoria Villarroel, mientras tanto, obviamente de modo astuto, lo hace cada vez que puede, se desmarcaba del discurso presidencial, casi al mismo tiempo, digamos, porque desde Ushuaia daba un discurso que uno podría decir en algunos aspectos contrapuesto al de Milei, en otros complementario completamente. El de Milei, por supuesto, forma parte del mismo gobierno y ha apoyado y promovido todas las políticas que Milei llevó al Congreso. Pero escuchemos a la vicepresidenta de la Nación. Las potencias extracontinentales se están llevando del territorio argentino una cuantiosa fortuna en alimentos y energía. A eso se le suma el daño ecológico que causan en el Atlántico Sur. Respondiendo al llamado del Papa Francisco en la encíclica Laudato Si, debemos implementar políticas hemisféricas que aseguren el cuidado de nuestra casa común, que es América,
frente a la avidez de las potencias extracontinentales que saquean, degradan y agotan las riquezas de nuestro océano. Ello exige la implementación de políticas continentales que protejan la sustentabilidad de nuestros recursos. Por estas razones, todo lo vinculado a esta zona compromete la defensa nacional y, consecuentemente, la defensa hemisférica. En otras palabras, la seguridad del Atlántico Sur no puede quedar en manos de una potencia extracontinental. Bueno, ahí estaba. Que es de otro gobierno ella, ¿no? No, aprobó. ¿Es el mismo gobierno? Sí. ¿La vicepresidenta de Milei? Votó Ley Bases, todo, absolutamente todo. Es que ese es el punto, ¿no? Esta gente es escondedora. Sí, de hecho, hay no está en el recorte, pero hay una interpretación interesante de algo que fue un gesto de cipallismo enorme, porque ayer Milei terminó el día yéndose a los Estados Unidos. El 2 de abril lo termina yéndose a los Estados Unidos. Pero el año pasado, Milei no viaja tampoco a Ushuaia, como no lo hizo este año, no viaja a la vigilia de Ushuaia, que es algo muy caro, ¿no? Digo, hemos estado en en el 30º aniversario y es efectivamente muy emocionante, pero sí viajó 2 días después para recibir a una general norteamericana y hablar acerca de una posible base en la zona. La Richardson. Efectivamente. Y lo que hace Victoria... En ese galpón donde cantaron el himno norteamericano. Tal cual. Y lo que hace Laura, y lo que hace Victoria Villarroel... acordar la película La Patagonia Rebelde, claro, donde le canta en inglés el feliz cumpleaños. Efectivamente. Sí. Pero lo que te quiero decir es que ayer Victoria Villarroel, después de este discurso que acabamos de escuchar, une una cosa y la otra como si fuera un gesto de soberanía haber recibido a Laura Richardson. Por eso digo que ojo con lo que parece muy opuesto, porque es efectivamente complementario. Le da una narrativa que es casi opuesta a la de Javier Milei. Pero si esta es la que el otro día estuvo saludando a los policías que le pegan a los jubilados. Sí, totalmente. La soberanía también es la integridad de la soberanía popular, digamos, ¿no? Y los jubilados son expresión de ella. Y el 24 de marzo, el discurso de la AG es el discurso de Victoria Villarroel. Sí, es verdad. Entonces, a veces, cuando dicen, bueno, se distancia, la agenda de la vicepresidenta es la que está llevando adelante el grupo que representa a Agustín Laje, Nicolás Márquez. Igual hay un sector chiquitito, pero un sector chiquitito de los que se reclaman nacionales y populares, se les corre así una lagrimita por la mejilla, ¿no? El morenismo, el otro, ¿cómo se llama? El que es calvo y que grita y dice malas palabras, ¿no? Cunio. Sí. Se le cae la lagrimita así por el costado. Porque tiene más ganas de estar de ese lado que de otro, si no, no se entiende. No sé qué tienen ganas, yo sé que se les escapa la lagrimita. Eso lo dijo usted. Bueno. Sí, además como si fuera posible fragmentar a Villarroel y disociarla de su apología constante hacia la última dictadura cívico-militar. Por ejemplo. Sí. No, y además yo digo, recuerdo una cosa que decía Borges, que en modo irónico, era eso de los hechos calumnian a los hombres. Lo decía, por supuesto, de modo irónico. Es muy interesante lo que decís, pero sobre todo es más importante lo que haces. Y Victoria Villarroel votó siempre en este proyecto. Sí, sacó el busto de Néstor del Senado, además, como decía Roberto, salió el mismo día que estaban reprimiendo a los jubilados y a las jubiladas a saludar con la mano y darles un beso muy amablemente en la puerta del Senado a los policías. Quiere meter presa a la presidenta más malvinera de la historia argentina. A la par de Néstor, digamos, ¿no? Sí, pero la más malvinera fue Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente. Gustavo Melella, el gobernador de Tierra del Fuego, obviamente. Apareció Melella, lo estamos llamando nosotros hace rato. Bueno, ayer habló y dijo lo siguiente acerca de la fecha, pero sobre todo del discurso de Milei. Hoy alguien dijo en Buenos Aires que soñaba que los habitantes ilegales y legítimos de las islas quisieran ser argentinos. Yo no sueño eso. Todo lo contrario. Yo sueño con que se vayan de una vez, porque no son la población originaria, fueron implantados. Para eso echaron a todos los argentinos primero, para después llevar su propia gente. Ese no es el sueño de los fueguinos, no es el sueño de los argentinos. ¿Tibio ese? Bien, perfectamente. Allí... ¿Tibio te gusta el café? No estábamos hablando de Gustavo Melella por las dudas, estábamos hablando de otra persona. Fuera de aire, hay que mejor decir Melella. Estábamos hablando del mate, Estábamos hablando del mate, de lo tibio que está el mate, pero no, de verdad que no hablamos del gobernador de Tierra del Fuego, que obviamente se siente agredido por lo que fue el discurso de Javier Milei aquí en Buenos Aires. Silvia Los Penato dice,
no le entendieron, no dijo lo que quiso decir. ¿La candidata legisladora porteña? Sí, la que le juntó votos durante todo el año pasado a la jefa, Milei. que parecía la jefa de bloque. Sí, efectivamente. Porque cuando defeccionaban, porque claramente no sabían hacerlo, los titulares de bloque y responsables de La Libertad Avanza, tanto Silvia Los Penato como Cristian Ritondo fueron los que le juntaron votos. Ritondo en un momento tuvo un problemita vinculado a los domicilios y propiedades, se tuvo que correr un poco, y Silvia Los Penato fue la que siguió trabajando para Milei, por orden de Macri, por otro lado, hay que decirlo, durante todo el año pasado, y hoy es candidata a legisladora. Testimonial, digámoslo, ¿no? Testimonial. Mirá, Oscar Sago, cuando se reunió, con cierta malicia, lo contó después, cuando se reunió en el PRO ahí en Balcarce 440, le dieron el lugar número 11. Y Sago le dijo, no, ese no es un buen lugar porque no entra. Dijo, no, quédate tranquilo que todos los primeros lugares son testimoniales. Claro. Entran. Como para que se entienda un poco. O sea, testimoniales que van a volver a la diputada, digamos, ¿no? Ella, diputado, Lombardi seguirá siendo funcionario del gobierno porteño, Laura Alonso vocera, bueno, y todo esto. Escuchemos a Silvia Los Penato. Me llamó la atención y yo creo que, bueno, era un discurso que él estaba leyendo y probablemente lo que quiso decir no es exactamente lo que dijo. Tal vez quienes le armaron ese discurso debieron cuidar mejor cuál era la expresión, porque tal vez lo que quería decir era otra cosa. Quería decir lo que dice la Constitución, obviamente es territorio argentino y ellos son habitantes del territorio argentino, pero nosotros igual queremos tener un país tan maravilloso que no solamente ellos, cualquier persona, digamos, quisiera habitarla, pero ellos son habitantes de nuestro territorio argentino ya, así que ahí hubo una confusión, me parece, en lo que le escribieron. Bueno, está bien. Le escribieron, pero además hay una no tendencia a querer ayudes. ayudarlo, claro, que lo hunde cada vez más. No me ayudes, Silvia, porque, no me ayudes. No sé, después acusan en general a la oposición de decir, bueno, lo subestiman, creen que le escriben los discursos. Digo, se lo está diciendo. Bueno, está diciendo una aliada. Una aliada. Sí, efectivamente. Bueno, Javier Milei después habló con Horacio Cavac. Y habló de... Es una cosa insólita este país. Bueno, no burlemos de estas cosas. Bueno, sí. La gente vota con los pies. Sí, sí. Pero ya habló del viaje a Mar-a-Lago, el lugar de la residencia de Donald Trump. Es cierto que Huertain y Rubio se encontraron, es cierto que acordaron algunas cosas, probablemente también hayan acordado algo vinculado al futuro democrático de nuestro país y a ciertas decisiones judiciales, pero lo que no consiguió Gerardo Huertain fue el anuncio de la invitación a la Casa Blanca. Eso no lo consiguió. Iba a buscar eso y eso no lo consiguió, no sé por qué, pero no sucedió. Y de raje, como una solución medio de conveniencia, supongo que después la invitación sucederá, lo invitaron a recibir este premio Falopa Make America Great Again en la residencia de Donald Trump, con lo cual, como lo va a recibir también Donald Trump, es muy probable que se crucen. Claro. Inevitablemente va a suceder. Es la segunda vez que lo recibe el Mar-a-Lago, que viaja. En los pasillos. La primera vez, ¿se acuerdan que fue como medio de refilón, que dicen que consiguió, las malas lenguas dicen que costó cara esa foto, que fue después de Libra, cuando él viaja a la CEPAC. Y se cruzan ahí y hacen como esa reunioncita con las banderas, medio improvisado ese protocolo, pero desde que asumió Donald Trump siempre las recepciones fueron por fuera del protocolo oficial. Efectivamente. No hubo reuniones oficiales. ¿En el Oval no hubo nunca? No, ¿En el Salón no, Oval? no. De hecho no ha recibido... Fue el Mar-a-Lago y en la CEPAC. Mirá. No ha recibido a ningún presidente latinoamericano todavía en el Salón Oval y Huertain iba con el mandato de conseguir esa reunión, no la consiguió y es muy probable que Nayib Bukele la consiga antes que Javier Milei. Bueno, son los personajes que hoy están orbitando. Hablaba entonces Javier Milei acerca de este viaje y el premio que van a recibir él y Trump. A ver, el tema es el siguiente, tanto al presidente Donald Trump como a mí nos van a estar entregando un premio. Sí. El premio que me entregan a mí se llama León de la Libertad. Ajá. Y justamente por la defensa y la lucha de las ideas de la libertad y de plasmarla en los hechos, y también va a estar siendo premiado el presidente Trump. Eso va a ser en Mar-a-Lago y así es que vamos a estar compartiendo espacio y bueno, y si la agenda lo permite, probablemente hagamos una reunión informal. ¿Qué es un grupo? Un fan.
Y bueno, sí, algo de eso. Koala le dijo, ¿no? En su momento, Koala. Kirchner y la expresidenta Fernández de Presidente Kirchner. Koala. El abracito de Koala, ¿viste? Que va corriendo y le salta. Porque es verdad que en el primer encuentro que tuvieron, que creo que fue en la CEPAC. Un día se va a encargar el servicio secreto. Sí. ¿no? Fue antes de que asumiera. Antes de que asumiera, el año pasado. ¿te acordás que él lo agarraba de como una especie de fan de las manos? Sí. Y Trump, como casi cualquier norteamericano, tiene un tema con el tema de tocarse, qué sé yo, y estaba incómodo, ¿no? Claro, Pero círculo, bueno, sin embargo, círculo de intimidad. Sin embargo, le han sido diferentes, digo, lo de nuevo, el anuncio de Marco Rubio, del que después seguramente va a hablar con muchísima más propiedad, Vale. Lo vamos a atender un poco. Es una cosa diferente que quizá no sea ni siquiera con Javier Milei, viene de antes, ¿no? Escuchen, Obviamente. 9:20 de la mañana vamos a estar teniendo una entrevista donde capaz que nos enteramos, capaz, digo yo, no sé, que llega allá y se lleva una sorpresita, Milei. Epa. ¿Vinculado a la justicia? No voy a decir nada, después Opa. de 9:20. Sí. Yo no Sí. puedo Sí. adelantar. Hay muchas posibilidades de eso, primicia. ¿no? Bueno, pero no digamos nada. No se puede ni de la 530, por otro lado no lo van a escuchar. Exactamente. Guillermo Franco es el jefe de gabinete, yo lo mencioné al comienzo del programa, sabe que no tienen los números. Entonces habla acerca de, ya asumiendo la derrota que aparentemente sobrevendría si no hay una cuaiderización extrema, hoy en el Senado, por los pliegos de García Mansilla y del hijo. Reconoce esto, pero va un poquitito más allá. Escuchémoslo. La verdad, hemos escuchado tantas posiciones sobre este tema que uno termina mareado, ¿no? Al principio parecía que iban a apoyar, después parecía que no, después intervino Cristina y parecía que estaba enojada y que no. Yo no puedo decirlo con precisión. Yo entiendo, es una cosa rara además, porque ambos pliegos fueron aprobados en la comisión y después van al pleno y pareciera que en el pleno no sé si esos que aprobaron el pliego van a votar también en contra o no. La verdad que no tengo claro. Nosotros sí nos da la sensación que no están los votos para aprobar los pliegos. Pero bueno, habrá que esperar. El Senado tiene la resolución sobre estos temas. Nosotros no. Mire, nosotros con un bloque de 6 senadores hemos hecho demasiado, ¿no? Va a seguir hasta el 30 de noviembre, por supuesto. Digamos, su designación es sin perjuicio de lo que resuelva el Senado de la Nación, ¿no? Porque de la misma manera, el pliego de García Mansilla se rechaza en este Congreso. El próximo Congreso, el Congreso que se instale a partir del 10 de diciembre, va a ser otro Congreso y el presidente podrá insistir con estos pliegos o con otros para que sea tratado por el próximo Senado. Así que por ahora, tanto García Mansilla, que ya es miembro de la Corte y se le tomó juramento como juez de la Corte, como después el hijo, si quisiera tomar juramento en su momento en la Corte, ambos dos fueron designados transitoriamente por decreto del presidente hasta el 30 de noviembre y podrán seguir siéndolo. Bueno, allí estaba entonces y aquí se abrirá otra disputa. ¿Escuché bien o dijo Sí. que aunque rechacen los pliegos hasta el 30 de noviembre siguen? No escuchaste mal. ¿Eso dijo? Sí. Los van a querer, por lo menos a García Mansilla. A mí me parece que el hijo no va a aceptar entrar en la Corte en comisión, ya no lo hacía. Y como además le negaron la posibilidad de pedirse licencia en el juzgado, se va a quedar en su juzgado. Pero sería realmente es un copamiento del máximo tribunal por parte del gobierno, pero además con la complicidad o la anuencia de los tres cortesanos que están en la Corte, Sí. que ya le tomaron juramento, vamos a decir la verdad, le tomaron juramento a un tipo que venía en Sí. comisión y sin acuerdo del Senado. Sí. Si es rechazado Sí. su pliego, queda en una posición, muy llamativa, incluso hasta en sus propios términos, porque él mismo había dicho que no aceptaría ir en comisión. Ya eso lo vulneró, su propia palabra, ante Anabel Fernández Agasti hace meses, cuando fue a defender su pliego. Y ahora quedaría aún en una situación más precaria. A mí me parece que va a ser la situación de él. Yo creo que el hijo no asume, o sea, no se presenta, porque no quiere perder su juzgado. Es muy importante el juzgado del hijo. Y ¿no? siempre es un lugar Entonces, es una trinchera. No quiere perder ese lugar y ya la Corte le dijo, bueno, o agarrás una cosa o agarrás la otra. Dios, qué día que vamos a tener hoy por esto y por varios motivos más. Vamos a ir desgranando en un ratito. Ahora sí, quería hablar con un gran amigo, pero entre otras cosas porque lo tenemos. ¿Querés que vayamos para allá y venimos? Bueno, vamos.